pero cosas fuertes, cosas que Dios estaba hablando. Y me gustó, pues quiere hablar de fe, quiere hablar de vivir bajo la gracia, quiere enseñarnos cosas que tenemos que vivir y dejar, tal vez, mucha enseñanza del pasado. Creo que Dios está llegando con cosas frescas este año. Lo que estamos estudiando de la vida en ritmo nos está cambiando muchísimos conceptos realmente de cómo organizar nuestra vida y aprovechar el tiempo que Dios nos está dando en este momento. Y Dios dice de ahí que tenemos que creer, y que tenemos al mismo tiempo que dar gracias, que debemos andar en la fe y en la alabanza, tenemos que andar en la gracia y salirnos de la ley, que tenemos que entrar en una dimensión correcta, porque muchas veces nos hemos perdido por religiosidad, por historias, humanas, por situaciones, experiencias. Y Dios está cambiando muchas cosas, cambiando muchos paradigmas en nuestras vidas. Y yo le doy gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Me doy cuenta que tenemos un Dios tan creativo, tan poderoso, siempre pendiente de lo que necesitamos escuchar, que nunca nos deja ahí con la rutina, ¿verdad? Creo que es un Dios que no ha inventado la rutina todavía, no existe. Él tiene cosas nuevas cada día para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no para. Y hoy quiero que vayamos a Romanos 7 y vamos a ver cosas tremendas en este capítulo de Romanos 7, versículo 8. Quiere que salgamos de una vida oprimida por el pecado y que entremos en la libertad. Y ahí Dios nos dice ahí en el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en toda mi codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo en la versión del lenguaje actual. Dice, cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó este mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando hay ley, el pecado empieza a tomar poder, ¿verdad? Cuando estamos bajo la maldición de la ley, el pecado aumenta en nuestras vidas, ¿verdad? Los lugares donde realmente hay ley, hay condenación, hay más pecado. Cuando la ley combate o condena el narcotráfico, la venta de drogas aumenta. No estoy a favor de la ley que lo permite, eso es otra cosa, ¿verdad? Es lo mismo con un niño, nada más que le dices que no, él lo quiere hacer. ¿O ustedes no han sido estos niños? No los veo bien santos hoy, ¿verdad? Cuando hay ley, hay un deseo que entra en nosotros de romperla. Cuando hay ley, el pecado aumenta. Por eso la Biblia nos habla de ya no estamos bajo la ley y que estamos viviendo bajo la gracia. Si no te separas de la ley, no te puedes apartar del pecado. El pecado siempre tendrá poder sobre tu vida. Por eso debemos de salir de una vida donde la ley está presente. Debemos de salir de una vida donde las cosas se hacen por obras. Debemos de salir de una vida donde estamos tratando de mejorar nosotros nuestra condición, en lugar de confiar en Dios, tratando de cumplir mandamientos. Yo no digo que no debemos de cumplir los mandamientos, pero los debemos de cumplir bajo otras circunstancias. Estamos bajo un nuevo pacto. Cuando la gente dice, ¿sabes qué? Yo voy a vivir bajo los 10 mandamientos, no me importa lo que digan, lo que va a pasar a esta gente es que el pecado va a aumentar en su vida. Porque nos vamos a fijar en la ley y no nos vamos a fijar en la gracia. Hay estadísticas
Las iglesias muy antiguas, ¿sabes? Los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, ¿no? Todas de falda larga, con cuello hasta aquí, ¿verdad? Los hombres con sombreros ahí. Son lugares de ley y no hay libertad para no pecar. Y debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y empezar a ver el mundo de manera diferente, porque en estos lugares me va a decir, ¿qué tiene de malo decir a la gente vas a venir así y los hombres allá y las mujeres allá? Que si te equivocas hay condenación. Y donde hay condenación está la ley y no la gracia. Y Dios nos ha dicho, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Porque viven estos bajo la ley de la vida y del espíritu y no de la ley de la muerte y del pecado. Cuando viene la ley de la muerte, la ley de la condena, es donde vive el pecado. Y debemos de dejar ese estilo de vida y entrar en una vida donde está la gracia, y donde vivimos por el Espíritu, y donde empezamos a vivir por fe, y empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a cumplir los mandamientos, Jesús lo hizo por mí, yo me voy a pegar a lo que el Espíritu Santo me va a decir, y voy a manejar mi vida en una nueva dimensión, con nuevos conceptos y con nueva guianza. Porque la ley, como nunca la puedes cumplir, siempre te condena. Y la condenación es maldición. Por eso la Biblia nos habla que ya no estamos bajo la ley o bajo la maldición de la ley. Ya no estamos bajo la condenación. Estamos bajo la bendición de la gracia. ¿Y qué es lo que te da esto? Una gran diferencia. La gente que condenas no sale adelante. La gente que condenas o que es condenada sigue en el mismo pecado. La gente que no condenas recibe aceptación y eso la mueve hacia un cambio en su vida. Si tú me condenas a muerte, pues ya, ¿qué quieres que haga? Pero si dices, no estás condenado, yo te puedo levantar. La gracia está aquí para que tú puedas vivir una vida nueva. Que las cosas viejas pasaron. Que tú tienes cada día nuevas oportunidades. Empiezas a tomar control sobre el pecado. Entonces se aplica a la Biblia lo que dice la palabra, que dice que el pecado ya no se enseñoreará de ti, porque ya no vives bajo la ley y estás viviendo bajo la gracia. ¿Verdad? Y esta gracia nos pone en un nivel nuevo, una vida diferente, porque donde está la gracia está la libertad. Porque cuando vives bajo la gracia, no vives obedeciendo a una ley, vives obedeciendo al Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces ya debemos de cambiar esta manera de vivir y empezar a dejar de hacer cosas a nuestra manera o tratando de hacer obras para mejorar nuestras vidas. Dios hizo todo lo que necesitabas para que te vaya bien hoy. No nos toca a nosotros hacer obras, porque eso nos pone otra vez bajo la ley. Me lo voy a poner bajo la gracia. Me voy a poner bajo la libertad. Voy a empezar a entrar en un nuevo nivel de vida. Nosotros somos salvos. Cuando entras en la salvación, entras en el poder para ya no pecar. Entras en el poder sobre el pecado. Entras en el dominio propio. Entras realmente en el control de tu vida, porque Dios puede darte las instrucciones correctas y las puedes escuchar para que te vaya bien. Es un avance extraordinario. No debemos de hacer lo que nuestra carne nos está hablando. Ya sabemos que podemos controlarla. Y no porque somos buenos, sino porque el que está en nosotros ha vencido esto.
Y hemos decidido escucharle a Él. Él que nos vino a salvar y no a condenar, a quitar la ley de nuestra vida y poner la gracia sobre nosotros. Y cuando la gracia está en acción en tu vida, vives libre y empezás a hacer cosas grandes porque Dios te puede utilizar. Dios se puede manifestar porque ya dejaste el viejo pacto que fue anulado en la cruz y entraste en el nuevo. Si tú vives en el antiguo, es una decisión personal, pero Dios ya no se mueve en este pacto. Él vino a cancelar toda la ley para meterte en la gracia. Eso no quiere decir que no tienes que seguir ciertos mandamientos, ¿eh? No se aprovechan. Porque dice, dale, ya. No. Pero tenemos autoridad para que esta ley ya no sea un obstáculo para vivir. Ya no es un obstáculo para ser gozoso. Ya no es un obstáculo para prosperar. Ya no es un obstáculo para ser sano. Ya no es obstáculo, mi pecado ha desaparecido y por lo tanto el efecto del pecado ha desaparecido. La muerte no está en mí. Yo he recibido vida eterna. Jesús vino a darme vida para que la tenga en abundancia. Debo de tener más vida de lo que puedo vivir, ¿verdad? Esa es la nueva posición. Eso es lo que Dios quiere que hagamos y que lo creamos. Que empecemos a creer lo que Dios nos dice para que podamos darle gracias por todo. Hemos pasado, fuimos trasladados de un reino a otro. Y mira lo que dice en el versículo 5, Romanos 7:5. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿verdad?, andaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estaba dentro de nosotros, pero por causa de la ley. Antes de conocer a Cristo es imposible vencer la ley o vencer el pecado, ¿no? Pero dice en el 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es tremendo. Si tú vives en la ley, el pecado es vivo. Si vives sin la ley, el pecado está muerto. Y algo que está muerto no tiene poder sobre tu vida. Por eso debemos de cambiar. Muchas veces nacemos de nuevo, pero seguimos en la ley. Hacemos obras para que nos vaya bien, en lugar de creer que Dios va a proveer lo que necesitas. Y estamos preocupándonos, estamos viviendo ahí con ansiedad, a veces muy estresado, porque nuestra vida todavía está aquí en nuestras manos. Pero una vez que la entregas, Dios empieza a obrar. Dios empieza a hacer las cosas que tiene planeadas para ti desde antes de la fundación del mundo. No agarras a Dios sorprendido. Ay, cara, ya me llegó esta vida, ¿qué hago? No, dice la Biblia, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hay un plan para tu vida que es viejísimo. No hay nada nuevo para ti, pero muchas veces lo dejamos a un lado y tratamos de manejar nuestra vida empezando con nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestras oportunidades, ¿verdad? Cuando la ley no está, el pecado está muerto. Dice ahí en la versión amplificada, porque sin la ley el pecado está muerto en el sentido de que está inactivo y una cosa sin vida. Inactivo. ¿Te imaginas esto? Cuando vives bajo la gracia, el pecado está inactivo. No puede llegar, no puede entrar en tu vida. Esa es una cosa extraordinaria. Cuando entendemos lo que es la gracia, es poderoso. Porque salimos de lo que daba poder al pecado. La Biblia dice que el poder del pecado es la ley.
Entonces el poder en contra del pecado es la gracia. Y eso lo deja inactivo. Quiere decir que si la ley está ahí en tu vida, el pecado está en acción. Y encuentra oportunidades en los mandamientos. Te dicen, no puedes. Ah, pues voy a intentarlo, ¿eh? A ver qué pasa. Así somos en la carne. Y debemos de dejar esto. La ley es una oportunidad para el pecado, para que él puede prosperar en tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a 2 de Corintios 3:7. 2 de Corintios 3:7. Yo no había visto ese versículo. Y cuando empecé a estudiar eso dije, no puede ser. ¿Qué dice ahí Pablo? Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. ¿Cuándo fue grabado esto? En el monte Sinai, hace 4,000 años. El ministerio de muerte. Y es la ley de Moisés. Y dice ahí Pablo, y si este ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No. Si hemos visto la gloria de Dios bajo la ley, cuánto más vamos a ver la gloria de Dios bajo la gracia. Que este ministerio, dice Pablo, era de muerte, porque la ley te condenaba, porque la paga del pecado es la muerte. Y estaban todos bajo la ley. Para nosotros no existe ninguna condenación, no existe ni una sola ley que te puede decir, ¿sabes qué? No vas a entrar a la presencia de Dios. La ley nos condena y es la ley que está actuando cuando te sientes tan culpable que no vienes a la iglesia. Porque dices, es que estuve tanto en pecado que no puedo ir. O no te atreves a orar porque dices, estoy tan mal que no puedo orar ahorita. Sabes que ese es el ministerio de muerte que está en acción en tu vida. Estás bajo la ley. Y no estás en bendición, estás en maldición. Solamente cambiando tu manera de pensar, diciendo, pero la ley ha sido abrogada, Jesús la pagó por mí, yo puedo venir a la iglesia, no importa lo que hice ayer, me arrepiento, llego como nuevo aquí y Dios me recibe los brazos abiertos, ¿verdad? Y voy a ser bendecido. Pero muchas veces la ley se queda ahí. Por la educación, por la tradición, por la religión, por todo esto que se quedó en nosotros y que nos impide progresar. Y el diablo siempre te va a recordar la ley porque no te quiere ver avanzar en tu vida. No te quiere ver sano, no te quiere ver próspero, no te quiere ver con paz, no te quiere ver gozoso, te quiere ver avergonzado, condenado, postrado. Es que no es la vida que Dios tenía para los hijos. Por eso dice, en esta nueva dispensación, la gloria será más grande en el ministerio del Espíritu. Si fue glorioso antes, imagínate lo que es ahorita. La administración bajo la ley es diferente de la administración bajo el Espíritu, bajo la gracia. Estamos ahí en esta dispensación, en este tiempo de Dios. ¿Sabes qué? Dispensación quiere decir los tiempos de Dios en su relación con el hombre. Y estamos en la dispensación de una relación de gracia entre Dios y nosotros. Estamos en el tiempo de Dios donde el Espíritu Santo está moviéndose, pero de una manera poderosa con los hombres que se dejan usar. Cuando no hay manifestación poderosa en nosotros es porque no hemos dicho al Espíritu Santo que podría moverse.
Hemos tenido miedo. ¿Sabes qué? Sí, está bien, pero lo voy a hacer yo. Y ¡paf! Bajo la maldición. Deja que Él obre en tu vida. Y te caes en la bendición. Y te caen bendiciones sobre bendición. Gracia sobre gracia, dice la Biblia. ¿Verdad? Tenemos que creer. Debemos de empezar a llenarnos de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos todos los días. Si no estamos bajo la ley, no estamos bajo los 10 mandamientos, es porque Dios quiere guiarnos personalmente, no bajo una ley universal. Él ha decidido tener una relación personal contigo y Él te va a guiar personalmente. No desechamos la ley, pero la vamos a vivir de otra manera. Cuando la ley te dice ama a tu esposa, el Espíritu Santo te dice cómo hacerlo. Es más completo, es más perfecto. Y tenemos las herramientas para poder hacerlo. Antes era imposible. No podíamos amar a nadie, no teníamos amor en nosotros. Teníamos romances, emociones, pero el amor que es divino no está en un cuerpo caído. Porque el cuerpo caído, la persona caída está apartada de Dios. Y ahorita somos apartados para Él. Y Él entonces puede obrar en nuestras vidas y transformarnos para ser esta persona que se parece a Jesucristo cuando tú caminas ahí en tu vida. Muchas veces la gente te dice, no conozco a Dios. Y tú, sin ser presumido, le puedes decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús vive en mí y el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Ya? Pero cuando tenemos un testimonio de obras, un testimonio de ley, no podemos enseñar al Padre Celestial a los que no lo conocen. Enseñamos a un hombre que le echa ganas en su vida. ¿Ya? Y ya no estamos para hacer esto. A veces les hablas a la gente, ¿cómo te va? Echándole ganas. No puede ser que sigues ahí. Que no has nacido de nuevo. Que no tienes el poder de Dios que está ya operando. Es como tener el Ferrari y el motor andando. Y le preguntas al cuate, ¿cómo va tu coche? Pues ahí va andando. ¿Que no te subes? Uy, no, ya va andando. Nadie lo haría, ¿verdad? Si te pongo el coche afuera, se van a pelear para entrar adentro, ¿no? Pero en la vida poderosa del Espíritu, a veces, pues dejamos el motor andar. Y no nos subimos. Y no vamos a donde Él nos está esperando. Donde Él te quiere llevar. La vida de gloria. La vida poderosa. La vida de libertad. No, ¿sabes qué? No es un mensaje positivo. Es la verdad de Dios en acción que quiere que tú captes esto y que empieces a cambiar como tú estás pensando hasta el día de hoy. Tenemos que empezar a pensar como pensaba Jesús en la tierra. Jesús en la tierra no estaba preocupado por sus pecados. Había vencido el pecado. Tenía todo el poder de Dios. Y cuando venía la tentación, Él tenía la palabra para contestar. Estaba preparado. Él estaba lleno de gracia. Tenía autoridad sobre su vida. Tenía autoridad sobre el pecado. Tenía autoridad sobre el diablo. Tenía autoridad sobre la enfermedad. Tenía autoridad sobre cualquier cosa, la escasez, todo lo que nos preocupa. Yo no veo a Jesús ahí en las Escrituras con una depre en un momento dado. Diciendo, híjole, ¿qué hago ahorita? No, ¿por qué? Porque cuando tenía esta pregunta, la hacía al Espíritu Santo. No se la hacía a Él mismo. Muchas veces nosotros nos hacemos preguntas que no debemos de contestar. Debemos de preguntar estas cosas a Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo hago?
¿Y ahora cuándo lo hago? Estas 3 preguntas no son para ti, son para Dios. Si dejas de preguntarte esto, tu vida va a crecer, tu vida va a cambiar. Lo que estamos estudiando los miércoles, te metes en el tiempo Kairos, el tiempo de Dios, donde Él tiene las oportunidades listas para tu vida. Pero si tú decides cuándo, cómo y a dónde, es muy probable que te vas a ir por otro lado y no vas a entrar en la bendición, porque vas a hacer las cosas en tus fuerzas. Quiero que vayamos a Génesis. Déjame buscarlo. Por el... Déjame... Aquí en el 13. Génesis 13. 2 hombres están ahí en esta tierra. 2 hombres muy prósperos, con negocios fuertes, grandes. Tan grandes que ya tienen que separarse, porque ya no caben estos 2 negocios en el mismo lugar. Es la historia de Abraham y de Lot. Dice ahí en el versículo 2, 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En el 5, también Lot, ¿verdad?, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En el 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Entonces en el 8 dice ahí Abraham a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros 2, entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Dice en el 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Ahí está la clave. Y alzó Lot sus ojos. ¿Qué son los ojos? La carne, la ley. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. En el 11, entonces Lot escogió este territorio y habitó ahí en estas ciudades. Y fue, dice en el 12, poniendo sus tiendas en Sodoma. Qué buen lugar para ir a vivir, ¿verdad? Alzó sus ojos. En el 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Él está escuchando la voz de Dios, la guianza del Espíritu. Y dice: y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿No? En el 18, y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encimar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Y después el 14 nos habla del rescate de Lot. Le fue muy mal. A partir de este momento, Lot empezó a caer. Lot hizo las cosas a su manera. No estaba guiando por Dios, estaba guiando por su carne, estaba tomando decisiones a su nivel y entró en la maldición. Abraham estuvo con Dios, buscándole a él, diciéndole: ¿dónde quieres que yo vaya? Y él se fue a la bendición. Uno murió viviendo en una cueva y el otro es el padre de la fe, y seguimos ahí hablando de él. ¿Ah? Las decisiones que tomamos escuchando la voz del Espíritu Santo son las mejores decisiones que podemos tomar. Pero cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, nos metemos bajo la ley y entramos en la bendición, entramos en el pecado. Lot se fue al lugar más
lleno de pecado de toda la tierra, porque él se puso bajo la ley. Dejó la bendición, dejó la guianza del Espíritu Santo y cayó en el peor lugar de todo el mundo que Dios tuvo que destruir por fuego. Ahí nos vamos cuando nos ponemos bajo la ley. Entramos donde está el pecado, entramos donde está la muerte. En cambio, si vivimos como Abraham, vamos donde Dios está bendiciendo. No tenemos que alzar nuestros ojos, tenemos que ponernos abusados, escuchar la voz de Dios, escuchar lo que Él quiere decirnos, y entonces seremos bendecidos. Mira, el versículo 9, Romanos 7, 9. Vamos a regresar ahí. Dice, porque si el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria mucho más, abundará en gloria el ministerio de justificación. La obra de Jesús. Ahorita te lo voy a leer en la amplificada. Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, el ministerio de la ley, fue inaugurado con tanta gloria y esplendor que los israelitas no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su brillo, de la gloria de Dios que iba a desaparecer. ¿Por qué no debería la dispensación del Espíritu? Es la que vivimos hoy. Del presente espiritual. Es un ministerio cuya tarea consiste en hacer que los hombres obtengan y se regirán por el Espíritu Santo, que asistirá con mucho mayor y más espléndida gloria. El ministerio del Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo, traerá a tu vida más espléndida gloria. ¿Verdad? Es el Espíritu que te va a enseñar a vivir en justicia, en libertad. No va a salir de ti, porque no sabes. Todos venimos de esclavitud, todos venimos de una naturaleza pecaminosa. Solo el Espíritu te puede enseñar cómo vivir libre. Cada 40 años vivieron en el desierto y los que no fueron movidos por el Espíritu Santo no salieron de la esclavitud, murieron ahí. 2 hombres lograron ir a la tierra prometida, movidos por la gracia, por el Espíritu. No fueron condenados, no llegaron ahí diciendo lo que pensaban los demás. No somos langostas, dijeron estos 2. Somos vencedores porque Dios nos ha entregado esta tierra. Pero cuando nos condenamos, cuando vivimos bajo la ley, cuando vivimos como estos otros 10 espías que dijeron, nosotros no podemos vencerlos, te metes bajo la ley, entonces te metes bajo maldición y no llegas a la bendición. Josué y Caleb dijeron, no es cierto. No lo vamos a hacer nosotros. Nuestro Dios nos entregará la victoria. Y ellos entraron. ¿Cuál es tu discurso? ¿Qué estás hablando todos los días? ¿Como Josué, como Caleb o como los otros 10? Cada vez que ves una oposición, ¿qué ves? ¿Te vas a mover en la ley? ¿Lo vas a hacer en tus fuerzas? ¿O te vas a mover en el poder de la gracia? Y Dios se va a mover a tu favor y te va a entregar a tus enemigos, te va a entregar tu tierra prometida, te va a entregar tu salud, te va a entregar tu prosperidad, o vas a buscar lograrlo por ti mismo. Es decisión. Finalmente, Josué y Caleb entraron en la tierra prometida no porque Dios fue mejor con ellos, sino que ellos tuvieron una decisión correcta. Dios no va a hacer nada especial para ti, lo hace lo mismo para todos. La bendición, la llegada de la bendición a tu vida depende de tus propias decisiones.
Y eso es lo que es padrísimo. Sabiendo esto, toma buenas decisiones y siempre te va bien. ¿Y cómo puedo saber si tomo una buena decisión? Escucho la voz de Dios, leo la palabra, tengo tiempo con Él y Él me va guiando. A lo mejor te va a dar unos sustos, porque cuando confías en Él, no sé por qué, pero se prende, ¿ah? Se anima y empieza a decirte cosas más grandes. Pero toda la gloria entra sobre ti, entra en tu vida y empiezas a vivir de manera muy diferente, ¿no? Cuando estamos bajo la ley, estamos bajo el poder del pecado y estamos condenados a no hacer nada bueno. Nuestra vida no da fruto. Pero cuando dejamos todo esto, dejamos nuestras obras, empezamos a subir a otro nivel. Y es donde Dios nos está esperando, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien te va a enseñar cómo vivir bien. No los libros que estás leyendo, los programas ahí de televisión que te hablan que tú solo puedes. Es la más grande mentira. El humanismo es para destruir el efecto de la cruz en toda la tierra. Si dicen sí puedes, no es cierto. Solamente puedes cuando estás en Cristo Jesús. Y todos los que están afuera no pueden hacer nada con su vida. Están bajo la ley, están bajo el poder del pecado, están en muerte. Lo triste es que a veces la iglesia también, voy a hacer mis cosas. No, gracias a Dios ya no hacemos peregrinaciones, por lo menos. Pero vivimos a veces en lo mismo. En lo mismo. La gente se enferma en la iglesia. ¿Y sabes lo que hace? Se mete con Dios. Él dice, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Y te lo juro, voy a orar más. Condenación, te quedas en tu enfermedad. Porque crees que porque vas a orar más, Dios te va a sanar. Estás equivocado. Dios te va a sanar porque te ama, porque fue clavado en la cruz por eso. Y la vida de Cristo en ti sigue operando. Pero estás cancelando, porque no voy a orar más. Ya nunca más voy a fallar los domingos. No te sana. Te pone bajo la ley y bajo la maldición. Lo que tienes que creer es que eres sano. Lo que tienes que creer es que la obra de la cruz en Cristo Jesús sigue funcionando, que la sangre de Jesús es vigente sobre ti. ¿Y sabes lo que vas a hacer? En lugar de orar más, vas a empezar a dar más gracias a Dios por lo que Él te ha dado. No vas a forzar a Dios para que haga cosas para ti. Dios no va a hacer nada para ti porque ya hizo todo para ti. Pero allí nos metemos bajo la maldición porque entra un espíritu religioso y cancelamos la obra, porque si oro más yo me voy a sanar. En la Biblia nunca ves esto. Nunca Jesús dijo, ora un poco más para que te sanes. ¿Qué dijo Jesús? Por tu fe te sanaste. Por tu fe te salvaste. La fe es vivir conforme a los estatutos de Dios. Es vivir dándole gracias a Dios todos los días. Todos los días la sanidad divina está operando en ti. Todos los días Dios está preocupado por tu provisión. Todos los días Dios tiene planes para que te vaya bien. No, pues yo voy a orar más para que me vaya mejor. Cuando Dios te dice, deberías de trabajar más. Pues, eso es del diablo. El trabajo, fíjate, fue inventado antes de la ley. Entonces no hay ninguna maldición en él. La ley llegó después. Los hombres ya estaban trabajando. En el huerto del Edén, Adán tenía que trabajar, tenía que cuidar del huerto, tenía que labrarlo, dice la palabra. Pero lo que tenemos que hacer es alinearnos con los pensamientos de Dios, ponernos ahí en conexión con el Espíritu Santo todos los días. Entonces, todo te saldrá bien. Está escrito, medita todos los días en este libro, que no sea parte de tu boca. ¿Qué estás declarando? Condenación, ley,
Si declaras eso, es lo que vas a hacer. Y el pecado va a tomar poder sobre tu vida. Y cuando llega el pecado, se va la bendición. ¿No? Aunque tu pecado está perdonado, tu pecado trae consecuencias. ¿Verdad? No te separa de Dios, pero te separa de la bendición, porque te metes en broncas. Si yo mato ahorita a alguien, a lo mejor me voy al cielo, pero estoy en la cárcel mientras me voy al cielo. Eso no quita consecuencias. Muchas veces pensamos, bueno, todo está perdonado, todo va bien. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Espérate. La gracia abunda para vencer al pecado, no para permitirte pecar. Es muy diferente. Hay más presencia de Dios para liberarte, ¿no? Cuando vivimos bajo la ley, yo hago mi parte y Dios hace su parte. Ese es el principio. Si yo obedezco, Él me bendice. Si desobedezco, Él me castiga. Ese es vivir bajo la ley. No podemos vivir así. Debemos de recibir y dar gracias. No tienes que hacer nada para que Dios te ame. No tienes que hacer nada para que Dios te sane. Tienes que creer y dar gracias. Muchas veces seguimos todavía en esto. Muchos vienen a la iglesia porque tienen miedo que si no vienen van a ser castigados. Dios nunca te va a castigar, porque ya te castigó una vez y para siempre sobre Jesús. Entonces no tienes que venir aquí por temor que si no vengo, No. Dios castigó todos tus pecados. Ya pagaste por todos ellos. Fuiste crucificado juntamente con Jesús. Resucitaste en Él. Ya, esto está arreglado. Tienes que venir porque quieres saber algo acerca de tu vida para que te vaya bien. Para que le administres a Dios en la alabanza, que lo puedes adorar, que puedes enseñar a todo el mundo espiritual que Dios es tu Dios. Que tu vida está en sus manos. A eso vienes porque lo amas, no vienes porque tienes miedo de Él. Si vienes porque tienes miedo, cambia esto. Empieza a percibir el amor de Dios que te está esperando, porque quiere un momento contigo. Para eso alabamos a Dios, para eso lo adoramos, para estar en la presencia de Dios, de un Dios que nos está esperando. Por eso tenemos que llegar temprano, ¿verdad? A alabar. Aquí está hablando, pero ya no hay la intimidad que había hace una hora. Porque en la alabanza, en la adoración, hay intimidad con Dios. En la prédica hay un mensaje para tu vida. Pero si quieres conocer a Dios, es en la alabanza. Ahí te vas a topar cara a cara. Ahí su gloria se puede ver en tu rostro, que puede ser iluminado. Ahí tú puedes recibir todo lo que estás pidiendo en la semana sin volver a pensar en esto. Porque el amor de Dios cubre todas tus faltas, todo lo que te ha pasado. Y la sanidad viene de manera automática. Los milagros pueden suceder sin que tenemos que pedirlos. Porque por la llaga de Cristo ya fuimos sanados. Y en su presencia no hay enfermedad. Y cuando tú llegas a la presencia de Dios, la enfermedad se muere en el instante. Y es ahí donde Dios nos está esperando. En un nivel de vida así. No tenemos que orar más, venir más para estar en la bendición. Tenemos que estar conectados, guiados por el Espíritu Santo, hacer lo que Él nos habla en cada momento. Si tienes un mal diagnóstico, que regresas del doctor y dices, ¿sabes qué? Eso está bien lo que dice, pero yo por la llaga de Cristo, yo fui ya sanado. Y Señor, yo te doy gracias por mi sanidad en el nombre de Jesús. La sanidad divina es para los incrédulos. Ellos no la recibieron, pero tú estás lleno de la vida de Dios. Está el Espíritu Santo. No hay un poder más grande en el universo y dentro de ti para matar al bicho ahí que te viene a molestar. ¿Sabes lo que es un virus? Tenemos que tener un microscopio para verlo.
¿Y sabes cuál es el tamaño de Dios? Entonces, nos asustamos para algo que no se puede ver, de lo chiquito, cuando tenemos a un Dios que no hay nada más grande que Él, que sus faldas llenan todo el cielo, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos. Pero cuando vamos por el diagnóstico y que empezamos a creer el diagnóstico, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. No digo que los doctores están mal. Si no tienes fe suficiente para recibir sanidad, Dios obra a través de doctores. Pero debemos de empezar a dejar esto poco a poco para crecer en la fe y recibir más bendiciones y después vivir una vida donde la enfermedad ya ni entra ni pasa por ti. Ese es el final de todo esto. Al principio pues empezamos con la aspirina, pero al final no tomamos nada porque somos sanos. Moisés no tenía medicinas, se murió a 120 años con la vista perfecta. Que bueno, pues no había lentes en esta época, ¿verdad? No necesitamos lentes, vamos a tratar de vivir en estas cosas. La vida está sobre nosotros y su poder está dentro de nosotros. Entonces tenemos que creer, tenemos que dar gracias y no tenemos que hacer nada. Cuando das gracias, estás alabando a Dios. Cuando das gracias, entras en sus atrios para tocarlo después. Cuando das gracias, reconoces que Él es tu Dios. Y sabes que la alabanza es la forma más elevada de oración. Mejor alaba a Dios en lugar de pedir, porque pides en general lo que tienes. Entonces Dios no te puede mandar otra vez algo que ya tienes, pero no lo crees suficiente. Cuando empiezas a dar gracias, tu fe va a empezar a crecer. Y cuando vas a crecer en la fe, vas a dar más gracias. Entonces tu fe va a crecer y vas a crecer en tu fe y vas a dar más gracias. ¿Sabes qué? Y estás en la presencia de Dios todos los días de tu vida. Y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros: conectarnos, vivir juntos. Muchos creyentes buscan en la Biblia claves, sistemas para que les vaya mejor. Estoy buscando una palabra ahí para, que me vaya mejor. Bajo la ley. No buscas sistemas. Da gracias a Dios y cree que lo que estás buscando ya lo tienes. Ya lo tienes. Solamente da gracias y toma posesión de lo que Dios te ha regalado. Todo lo que vas a vivir tiene que depender de Jesús, de su obra en la cruz. Fue perfecta, no le puedes añadir nada. Sabes que si tú quieres realmente tomar la posición de Jesús, pues ni te canses en esto, porque no vas a salvar a nadie, ni a ti mismo. Recibe el regalo y da gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, porque fuimos liberados de la maldición de la ley. Porque el pecado que nos separaba de la gracia ha sido quitado totalmente de nosotros. Porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir y quitar de nosotros estas ganas de seguir queriendo hacer obras para justificar nuestras vidas. Te doy gracias, Dios, porque tú eres grande, porque no hay nada de lo que necesitamos que ya no está entregado. Lo creemos, Dios, lo recibimos y te damos gracias. Solo podemos darte gracias. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Te alabamos, Dios. Espíritu Santo, yo sé que estás hablando, estás tocando vidas, transformando mentes, que transformarán acciones
acciones de justicia, acciones bajo la gracia, acciones de obediencia a la palabra, pasos de fe para crecer y entrar en tu presencia todos los días. Nos alejamos, Señor, de esta vida, de este ministerio de la muerte para entrar en el ministerio de la vida. Vida abundante, vida de libertad, vida donde el gozo, Señor, rebasa nuestras expectativas. Te alabamos porque Jesús pagó el precio por nosotros. Porque nosotros, Señor, vivimos bajo, como dice tu palabra, una más espléndida gloria. Estamos viviendo, Señor, en el ministerio de la justificación. Gracias, porque tenemos la opción de establecer una relación contigo. Tenemos la opción de tomar las decisiones conforme a tu palabra, sin equivocarnos, y ser bendecidos todos los días. Porque la ley no tiene poder sobre nosotros, porque el pecado ya nos enseñoreará de nosotros. Podemos vivir una vida grandiosa y poderosa en Cristo Jesús. Dejamos las obras para entrar en la presencia del Padre, cubiertos por la sangre del Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Te alabamos, bendecimos tu nombre, y a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.